Hola a todas y todos y bienvenidos a este bloque 4 del curso avanzado de programación con Kotlin y Jetpack Compose. Vamos a ver en este caso Room, que es una biblioteca para que nos permite crear bases de datos locales basadas en SQLite. Esto es lo que vamos a ver, que es Room, cómo configurar el proyecto, su estructura y las dependencias que tenemos que añadir, entidades DAOs y la instancia, que son los tres principales elementos de Room, cómo configurar las capas domain y data de nuestro proyecto para hacer uso de esa base de datos Room y por último los cambios en MyBookshelf. En este primer vídeo vamos a ver estos primeros 6 puntos y en otro vídeo aparte veremos el séptimo de MyBookshelf. Bien, Room es una biblioteca de persistencias que forma parte de Android y se comporta como una capa de abstracción sobre la base de datos SQLite. Esto nos da muchas ventajas que están por aquí descritas, pero bueno, básicamente es que queda todo integrado, los errores se pueden ver en tiempo de compilación y nos da integración nativa con elementos de Kotlin, como pueden ser el Lead Data, Flow o los View Models. Como ya hemos comentado, Room tiene tres componentes principales. Se divide en las entidades, que serían las tablas de la base de datos, los DAOs, que son las funciones de acceso a los datos para realizar las operaciones CRUD, y la propia instancia de la base de datos, que es la que nos permite conectarnos, levantar a esa base de datos y hacer uso de esos DAOs, esas funciones de acceso a los datos. Bien, en cuanto a la estructura y las dependencias, lo que vamos a hacer es crear esta base de datos Room en el paquete llamado local dentro de Data. Ahí crearemos tres paquetes, Entity DAO y Database. Dentro de cada uno pues crearemos los ficheros correspondientes para crear entidades, los DAOs y un fichero para la instancia de la base de datos. Después deberíamos crear un modelo de datos, si no lo tenemos ya, y una interfaz del repositorio en domain, como digo, si no existen, ya que si vamos a utilizar esta base de datos para replicar o para guardar unos datos que ya estamos utilizando con otras fuentes de datos, igual ya tenemos este modelo. Y finalmente debemos implementar el repositorio que guardaremos directamente en el paquete local dentro de Data. La estructura, esta es la que vamos a utilizar en MyBookshelf, pero debería quedar de una forma similar a esta. Dentro de Data local, los paquetes DAO, Database y Entity, la implementación del repositorio y dentro del domain el modelo nuevo que tengamos y dentro del repositorio el repositorio nuevo, la interfaz que tenga. Aquí están las dependencias, simplemente indicar que vamos a utilizar un plugin que es el KSP para poder realizar la compilación de las anotaciones y de las consultas SQL que utilicemos con Room. Tenemos que meter esto en libs version toml y luego tendremos que editar los ficheros Buildgrad del KTS, tanto del proyecto como del módulo. Bien, respecto a las entidades, como ya hemos dicho, digamos que representan las tablas de nuestra base de datos. Nosotros vamos a ver una versión sencilla de una sola tabla que tiene que tener su clave primaria, pero podemos realizar diseños más complejos de base de datos como en cualquier base de datos relacional. Esto sería la equivalencia de una tabla con nuestras entidades y aquí tenemos un ejemplo de entidad. Si os fijáis, nos creamos un data class, en este caso es para item, ¿no? Y este data class se anota como @entity. Bien, aunque nosotros ya le llamemos item con mayúscula y en singular, este es el nombre que utilizaremos a nivel de código, pero a nivel de consultas SQL, el nombre de la tabla será este de aquí. Luego le indicamos una serie de atributos, de columnas de la tabla, ¿no? Tenemos un ID, tenemos name del tipo string, price de tipo double y quantity de tipo integer. Si os fijáis, el ID, al ser un entero, un integer, le podemos decir que es la primary key. Bueno, podemos indicar que es la primary key para cualquier tipo de datos, pero si es un integer, podemos decirle que nos lo autogenere para que no tengamos que indicárselo y él solo vea cuál es el último valor y lo haga de forma autoincremental. Después podemos indicar el resto de columnas. Podemos, si cambia el nombre de la columna, indicar aquí el que tendrá en la base de datos y este el que tendrá a nivel código. Y si queremos que algún dato sea anulable, ya que por defecto son no anulables, como vemos aquí, pues le ponemos el interrogante. Aquí está todo esto explicado. Y bueno, aquí tenemos algunos extra que no me voy a detener el vídeo para no hacerlo más largo, pero si alguien tiene interés, pues lo pueden echar un vistazo y si hay alguna duda, me escribís por correo. Lo más interesante quizás podrían ser el tema de los índices o también las relaciones, aunque normalmente estas bases de datos no se crean para almacenar estructuras muy complejas de datos. Pero bueno, aquí tenéis un poco la explicación. Simplemente indicar que aquí cuando hablamos de relaciones, por ejemplo, esta relación de uno a muchos, aquí tenemos dos entidades. En lugar de crear, bueno, en este caso, una relación uno a muchos, si os acordáis, nos llevamos la clave de la 1 a la muchos. Entonces, en este caso, lo que hacemos es crearnos una tercera entidad que realmente no haría falta, bueno, es una data class, en la cual hacemos esta relación. Nos llevamos un objeto de una de las entidades, que es user, lo embebemos aquí para decir que esto es como que está totalmente metido aquí dentro de esta data class y nos metemos una lista del
n, del que tiene muchos. Los unimos por el ID y luego cuando hagamos consultas consultaremos a esta tabla. Bien, respecto a los DAOs son esas funciones que nos permiten consultar los datos. Tenemos que crearnos una interfaz, en el caso más sencillo, también puede ser una clase abstracta, pero en nuestro caso tiraremos por hacer una interfaz que anotaremos con @DAO. Lo normal es crearse un DAO por cada entidad. Los DAOs tienen métodos y estos métodos son los que nos permiten insertar, actualizar, eliminar o consultar datos de nuestras tablas. Bien, estos métodos se dividen en dos tipos, los métodos de conveniencia y los de búsqueda. Los de conveniencia serían el insertar, actualizar y borrar. ¿Por qué? Pues porque los podemos hacer directamente con esta anotación, @insert, @update y @delete. Sin hacer nada más, nosotros declaramos esta función, fun_delete_users, donde le pasamos el usuario a eliminar. Veis que esto es un objeto del mismo tipo que la entidad y lo que decimos es que si encuentra un elemento con la ID de este usuario, lo elimine. De la misma forma, aquí se actualizaría y aquí tiene que no encontrarlo. Si lo encuentra, en este caso, lo reemplazaría y si no, pues lo añade igualmente, ¿vale? O sea, aquí en cualquier caso lo añade. Aquí tenemos tres formas diferentes de añadir usuarios. Un vararg de users es cualquier cantidad de usuarios, o indicarle directamente que introduzca, que añada 2 usuarios, o incluso aquí un usuario y una lista de usuarios. En cualquier caso, acabaría añadiendo muchos usuarios. Vale. Y luego están los métodos de búsqueda. Hemos visto los de conveniencia y luego están los de búsqueda. En los de búsqueda lo que podemos hacer son queries, las típicas queries de SQL. Y de hecho, en la anotación escribiremos la query que queramos ejecutar. Si queremos seleccionar todos los usuarios de la tabla user, pues select asterisco from user. Si queremos utilizar parámetros para filtrar esas búsquedas, podemos hacerlo aquí. Le pasamos el argumento a la función y este lo podemos utilizar dentro de la query con 2 puntos. Con 2 puntos lo estaremos invocando y ya podemos utilizar el valor que nos pasen. También podemos hacer consultas más complejas. Esta consulta es una consulta sobre varias tablas si hemos seguido la forma de crear las tablas que hemos visto aquí, ¿vale? En el extra de las relaciones, pero si hemos creado simplemente las tablas sin relacionarlas y nosotros sabemos que tienen una relación, podemos hacer inner joins directamente igualando los IDs o hacer la búsqueda con las tablas en el from y la igualación de claves en el where, según como estéis más acostumbrados a hacerlo. Básicamente esto va a funcionar siempre que funcione una consulta SQL y va a fallar cuando falle una consulta de SQL. Respecto a la instancia, no voy a entrar demasiado en detalle, simplemente decir que aquí vamos a crear pues esa instancia de la base de datos, se va a levantar para que podamos utilizarla, vamos a acceder a los DAOs a través de esta instancia y bueno, aquí tenemos una descripción más conceptual de lo que se hace en este fichero. Aquí tenemos un ejemplo de fichero para este user database y aquí lo tenemos detallado paso a paso este código. Voy a explicarlo aquí muy rápidamente. Nos creamos una abstract class que implementa room database. Se anota con @database y le indicamos todos los entities que tenga nuestra base de datos. Si tenemos más, pues coma y el nombre de los entities. Versión A1 y es por esquema false para que sea más ligero a la hora de trabajar. Después nos declaramos una función abstracta por cada DAO que tengamos. Por lo general va a ser 1, pero si tenemos más tablas tendremos más DAOs y por lo tanto nos crearemos una función abstracta por cada DAO. Y esto lo que hace es devolvernos el propio DAO. De esta forma, cuando tengamos la base de datos, llamaremos a .userdao y nos devolvería ese DAO para trabajar con las funciones CRUD de acceso a la base de datos. Y por último nos creamos un companion object. Aquí nos declararemos la propia instancia de la base de datos, que por defecto o al inicializar será null. Cuando llamemos a la función getDatabase, lo que haremos será devolver la instancia. ¿Pero qué pasa si esta es null? Pues si es null, con el operador elvis lo que vamos a hacer es devolver la construcción de esta instancia. Básicamente, así de forma muy rápida, Synchronize nos permite nos evita que aquí entren diferentes hilos a la vez y nos evita condiciones de carrera. Después nos crearemos el constructor de la base de datos, llamaremos a construir para lanzarla y con este .also, aquí tenemos todo esto de aquí, nos estaría creando la base de datos, esta instancia, o sea, un objeto del tipo users database y con .also lo que hacemos es, quiero hacer más cosas. ¿Qué quiero hacer? Pues realmente asignar IT a instance, ¿vale? No quiero solo devolver este objeto database, users database, porque lo que quiero es asignárselo y que si me lo vuelven a pedir ya lo tenga y no lo tenga que volver a construir. Entonces lo que hacemos es asignar este IT aquí, a instance. Bien, con todo esto hemos creado la instancia y ya vamos a las capas domain y data.
data. Bien, por un lado tenemos que crear el repositorio y por otro el modelo. Como ya hemos dicho, si ya tenemos ese modelo porque lo estamos utilizando, no hace falta volverlo a crear. Simplemente tenemos nuestro modelo en nuestra capa domain y tenemos también la interfaz de repositorio en nuestra capa domain. ¿Qué tendremos que hacer siempre sí o sí? Implementar esa interfaz del repositorio para nuestra versión local. En el caso de MyBookshelf lo veremos en el siguiente vídeo, pero vamos a crearnos tanto el modelo de datos en domain como la interfaz, porque vamos a hacer algo nuevo. Pero si quisiéramos, por ejemplo, utilizar esta base de datos local para hacer una copia local de los libros que tengo en la base de datos en remoto, para eso ya tengo mi modelo y ya tengo una interfaz. Entonces simplemente necesitaría hacer una implementación de la interfaz en forma local para utilizar las llamadas a los DAO y así realizar ese mismo uso, pero con nuestra base de datos local. Bien, lo que también tenemos que hacer en este caso seguro, aunque tengamos el modelo de datos, es crear estas funciones de extensión que utilizamos para convertir del modelo de datos de la aplicación al modelo de datos de la fuente de datos, ¿vale? Del domain al data, digamos. Entonces, ahí tendríamos que hacer esas funciones de conversión, esas funciones de extensión, donde haremos de uno a otro y del otro al uno. Esto lo veremos todo bien implementado en MyBookshelf. Y bien, dejamos esto por ahora y en el siguiente vídeo veremos todos los cambios que hemos hecho en MyBookshelf, explicado sobre todo la parte más complicada y que podéis entender a lo mejor o que os cueste más de entender. Hasta la próxima.